I didn't have a guitar player, drummer, bass player. So if you don't have any of those, you have to go with karaoke. La sobrecogedora interpretación que Richard Goodall hizo de Don't Stop Believing, The Journey, se ganó el corazón de un gran número de personas, pero hay mucho más en esta historia de lo que simplemente se ve en televisión. El ascenso de Richard a la popularidad está lleno de giros sorprendentes que America's Got Talent nunca te mostró. Desde sus modestos comienzos como conserje en una pequeña ciudad hasta convertirse en un fenómeno viral que destrozó Internet. El ascenso a la fama de Richard seguro que te dejará boquiabierto. ¿Qué es este magnífico individuo que se esconde detrás de la voz? Cuéntame el camino que recorrió hasta llegar al timbre de oro. Le invitamos a que nos acompañe mientras exploramos la triste y devastadora vida de Richard Goodall, el hombre que demostró que las aspiraciones pueden hacerse realidad. ¿Y tú? ¿Conoces a Richard Goodall? Deja una B en los comentarios si es así. Vida temprana y antecedentes. Natural de un pequeño pueblo de Indiana, Richard Goodall pasó allí sus años de formación. Aunque no podían satisfacer todas sus necesidades, su familia y sus amigos estuvieron a su lado en todo momento mientras crecía. A una edad temprana, Richard reconoció y empezó a desarrollar su don musical. Con quien más tiempo pasaba era con su Radio Shack. Por alguna razón, tenía un deseo que parecía no poder alcanzar, así que se retiraba con frecuencia a su dormitorio y cantaba junto a sus melodías favoritas. Richard se unió al coro del instituto, donde perfeccionó sus dotes de cantante a lo largo de los años. Con el tiempo, se unió a un coro de gospel y su amor por la música fue en aumento. Tras alcanzar la mayoría de edad, pasó 8 años cantando en un coro de gospel antes de que se disolviera debido a la epidemia de coronavirus. La pasión de Richard por la música nació de su inquebrantable deseo de influir en los demás. Richard, que era un hombre corriente, se preocupaba más por hacer realidad sus ambiciones que por las posesiones materiales. Pero, a medida que maduraba, sus sueños artísticos fueron suplantados por las exigencias de las responsabilidades adultas y la necesidad de seguridad financiera. Cómo pagar sus estudios estaba fuera de su alcance. Tuvo que encontrar la manera de cubrir sus gastos básicos. Eligió un trabajo mal pagado pero estable como conserje en la Chauncey Rose Middle School, ya que estaba perdido y no sabía qué más hacer. Se sentía seguro en su puesto gracias a su empleo. Aunque no era la vocación de su vida, Richard estaba muy orgulloso de su profesión y hacía un trabajo excelente, consiguiendo que incluso las tareas más rutinarias resultaran emocionantes para sus alumnos e instructores. Fue un fijo durante 23 años. Sacando la basura, barriendo el suelo y limpiando las mesas para asegurarse de que la escuela estuviera limpia y fuera segura para todos. El carácter servil de su profesión no le impidió dedicarse a la música. Mientras trabajaba, su voz llenaba el auditorio de alegres melodías. Su voz cautivaba tanto a alumnos como a profesores, que no podían evitar fijarse en su interpretación. Alabaron su peculiar voz y le animaron a mostrar sus habilidades fuera de Indiana. Esto le dio la seguridad que necesitaba en sí mismo y reavivó su deseo de alcanzar sus metas. Cantar siempre había hecho feliz a Richard. Su talento para hacer reír y olvidar los problemas era contagioso. Rápidamente se hizo muy conocido en toda la escuela por su faceta de conserje cantante, que interpretaba en muchos actos, sobre todo en las festividades del Día de los Veteranos. Cuando cantaba con frecuencia God Bless the USA, de Lee Greenwood, inspirando con su voz a una nueva generación de cantantes, les dio la esperanza de un futuro mejor. El senior, Richard llegó a ser muy querido por sus alumnos. Richard veía su trabajo como una oportunidad de enseñar a los niños que le rodeaban disciplina y moralidad, aunque otros pensaran que era degradante y que no le llevaría a ninguna parte. Dice que hay una posición ventajosa para los conserjes. Los niños te quieren y tú los quieres a ellos, afirma. Natural de un pequeño pueblo de Indiana, Richard Goodall pasó allí sus años de formación. Aunque no podían satisfacer todas sus necesidades, su familia y sus amigos estuvieron a su lado en todo momento mientras crecía. A una edad temprana, Richard reconoció y empezó a desarrollar su don musical.
Con quien más tiempo pasaba era con su radio Radio Shack. Por alguna razón, tenía un deseo que parecía no poder alcanzar, así que se retiraba con frecuencia a su dormitorio y cantaba junto a sus melodías favoritas. Richard se unió al coro del instituto, donde perfeccionó sus dotes de cantante a lo largo de los años. Con el tiempo, se unió a un coro de gospel y su amor por la música fue en aumento. Tras alcanzar la mayoría de edad, pasó 8 años cantando en un coro de gospel antes de que se disolviera debido a la epidemia de coronavirus. La pasión de Richard por la música nació de su inquebrantable deseo de influir en los demás. Richard, que era un hombre corriente, se preocupaba más por hacer realidad sus ambiciones que por las posesiones materiales. Pero, a medida que maduraba, sus sueños artísticos fueron suplantados por las exigencias de las responsabilidades adultas y la necesidad de seguridad financiera. Cómo pagar sus estudios estaba fuera de su alcance. Tuvo que encontrar la manera de cubrir sus gastos básicos. Eligió un trabajo mal pagado pero estable como conserje en la Chauncey Rose Middle School, ya que estaba perdido y no sabía qué más hacer. Se sentía seguro en su puesto gracias a su empleo. Aunque no era la vocación de su vida, Richard estaba muy orgulloso de su profesión y hacía un trabajo excelente, consiguiendo que incluso las tareas más rutinarias resultaran emocionantes para sus alumnos e instructores. Fue un fijo durante 23 años, sacando la basura, barriendo el suelo y limpiando las mesas para asegurarse de que la escuela estuviera limpia y fuera segura para todos. El carácter servil de su profesión no le impidió dedicarse a la música. Mientras trabajaba, su voz llenaba el auditorio de alegres melodías. Su voz cautivaba tanto a alumnos como a profesores, que no podían evitar fijarse en su interpretación. Alabaron su peculiar voz y le animaron a mostrar sus habilidades fuera de Indiana. Esto le dio la seguridad que necesitaba en sí mismo y reavivó su deseo de alcanzar sus metas. Cantar siempre había hecho feliz a Richard. Su talento para hacer reír y olvidar los problemas era contagioso. Rápidamente se hizo muy conocido en toda la escuela por su faceta de conserje cantante, que interpretaba en varios actos, sobre todo en las festividades del Día de los Veteranos. Cuando cantaba con frecuencia God Bless the USA, D. Lee Greenwood, inspirando con su voz a una nueva generación de cantantes, les dio esperanzas de un futuro mejor. El senior, Richard llegó a ser muy querido por sus alumnos. Richard veía su trabajo como una oportunidad de enseñar a los niños que le rodeaban disciplina y moralidad, aunque otros pensaran que era degradante y que no le llevaría a ninguna parte. Dice que hay una posición ventajosa para los conserjes. Los niños te quieren y tú les quieres a ellos. Son conscientes de que vuestro puesto es de los más modestos de toda la institución. En mis anteriores funciones de portero y conserje, también enseñé a los niños las nociones básicas, como dirigirse correctamente a los adultos. ¿Sí, señor? No, por favor. Se lo agradezco. Además, no soy profesor. Hay habilidades sencillas para la vida que puedes impartir a los demás, y no hay forma de ponerles precio. La pasión de Richard por ayudar a los demás y alcanzar sus metas brillaba en su trabajo y en sus esfuerzos musicales. Su compromiso con la música permaneció inquebrantable a medida que envejecía. A pesar de las muchas exigencias y obstáculos que le planteó la vida, nunca vaciló. Desde la pequeña aula de la Chauncey Rose Middle School hasta el gran escenario de sus sueños, ¿está decidido a hacerlo realidad? Inspiración dorada. El momento AGT. El incesante apoyo de los alumnos de Richard en la escuela fue el factor decisivo para que decidiera presentarse a America's Got Talent. Si fuera por él, no sabría si estaba preparado para emprender esa aventura, porque su audición de 2009 para America's Got Talent también había sido un desastre. Le siguió la voz. Por otro lado, le sirvió como una prueba más de que no estaba preparado. Richard decidió darle una segunda oportunidad a American Idol con el aliento de sus compañeros, que no paraban de decirle lo talentoso que era. Tenía fe en sus habilidades, pero mantenía sus expectativas modestas con la esperanza de que las cosas salieran de otra manera. Tras años de decepciones, la ansiada ambición de Richard de aparecer en American Got Talent se hizo finalmente realidad en 2024.
Se presentó ante los formidables jueces, Simon Cowell, Sofía Vergara, Heidi Klum y Howie Mandel, y fue una visión desalentadora. La ansiedad se apoderó de Richard cuando dio sus primeros pasos en el escenario de IGT. Estar frente a una audiencia de jueces en directo era una experiencia casi de otro mundo. Intentó mantener la calma, pero se le notaban los nervios. Era su momento de mostrar al mundo su indiscutible brillantez. Pero Simon Cowell le aseguró que podría superar sus miedos, ya que todo el público le estaba animando. Richard se puso en pie y, tras un largo suspiro, comenzó su actuación entre los aplausos del público. Después ocurrieron cosas sorprendentes. La desconfianza inicial de los jueces y del público se transformó rápidamente en admiración cuando Richard soltó los primeros versos de su emblemática canción Don't Stop Believing. Su autoestima se vio reforzada y validada cuando Howie Mandel sonrió. Heidi Klum aplaudió con entusiasmo y Simon Cowell asintió con la cabeza. El público también les respaldó plenamente. El ambiente eléctrico producido por sus gritos, aclamaciones y ovaciones siempre será recordado por la actuación de Richard. Había un ambiente eléctrico en la sala y la entusiasta reacción del público reforzó su confianza. Después de su actuación, cuando los jueces anunciaron su decisión, se respiraba una energía eléctrica en el aire. Las palabras de Simon Cowell, "Eres mi héroe porque has sido especial, realmente especial, y creo que a Estados Unidos le vas a encantar", hicieron llorar de alegría a Richard. Se sintió adorado, le informó el juez Howie cuando limpió la actuación. Lo más sorprendente, sin embargo, vino después. Con todo el mundo en vilo, Heidi Klum se deshizo en elogios hacia su extraordinaria actuación. "Me has dejado boquiabierta", dijo, "y ahora voy a demostrarte lo mucho que me importas haciendo esto por ti". Inmediatamente después, tocó el timbre dorado y una lluvia de confeti dorado rodeó a Richard y lo puso en primer plano. La escena hizo llorar a Richard. Más tarde se dirigió a la jubilosa multitud y admitió que nunca había subido a un avión y que visitar California nunca había estado en sus planes. Por fin había logrado el objetivo de su vida, ya abrumado por su logro. Richard se puso en contacto telefónico con su prometida Angie para darle la buena noticia. Ella se alegró por él, pero no se sorprendió de que ganara un timbre de oro por su voz sedosa. Era una pena que no pudiera disfrutar de los momentos con él por culpa del dinero. Algunos compañeros de Richard aprovecharon la ocasión para mostrar su apoyo incondicional a su valentía después de ver cómo este video se hacía viral en YouTube. La conversación comenzó con una de ellas emocionada por lo afortunada que se sentía al poder decirle que ella era una de las alumnas que exclamaba constantemente por su increíble voz y que oírla era su parte favorita de ir por los pasillos del colegio. "Richard, eres un auténtico héroe", dijo en sus últimas palabras. Otra persona compartió su alegría por él, añadiendo que era el conserje del colegio de sus gemelos. Sollozó al comentar que Richard siempre sería tan digno de esto y que no podía haberle ocurrido a un tipo más modesto y generoso. Pero se moría de ganas de que Estados Unidos experimentara lo que el resto del mundo había disfrutado durante los últimos 20 años. Todo el mundo podía ver el acuerdo. Además de ser merecedor del timbre de oro, Richard tuvo un profundo impacto en muchas vidas. Su actuación demostró sin lugar a dudas que personas aparentemente corrientes pueden poseer habilidades extraordinarias. Estaba actuando. La música que tocaba era más que eso. Era un estímulo para seguir adelante pase lo que pase. Un mensaje de optimismo y una llamada a la acción para que otros hicieran lo mismo. Richard fue entre bastidores al acabar el programa para tener una conversación a solas con los productores. Según contó a los productores de IGT, no pudo evitar llorar. "Soy yo. Solo soy una persona corriente. El que saca la basura, barre el suelo y friega las mesas soy yo". Continuó diciendo que después siguió cantando a los niños, como Lima. "No dejes de creer". Le guiaba para seguir haciendo lo que se le daba bien. "Yo era aquel niño en mi habitación con el equipo de música de Radio Shack", rememoraba Richard, recordando sus primeros años. "Lo que más me gustaba era sentarme y cantar con mi música. Esta es la página de GoFundMe.
Además de anunciar que pagarían el viaje de Richard al concurso, America's Got Talent también pulsó el timbre dorado. Como Richard es simplemente un conserje normal y no gana mucho dinero, tiene dificultades para pagar cosas como los billetes de avión y el alojamiento. Incluso America's Got Talent ha hecho circular rumores de que Richard y su banda podrían llegar a la final. La trama, sin embargo, empieza a calentarse en este punto. Un compatriota de Terre Haute, Indiana, llamado Chris Bond, se ha adelantado y ha abierto una página en GoFundMe, rogando a los espectadores que le ayuden. Mostremos nuestro apoyo al ganador del Golden Buzzer de AGT de Terre Haute, Indiana, escribió. Richard Goodall realizó su primer vuelo a la primera competición él solo. Para competir a un nivel más alto, volverá para una etapa de 10 días en agosto. Gracias a vuestra amabilidad, podrá llevar a su familia y hacerse cargo de otros gastos. No tendrá que preocuparse de pagar a su grupo de apoyo ni de nada más, porque el billete de avión y el alojamiento están cubiertos. Fue sorprendente la rapidez con la que respondió el público. Lanzada el 30 de mayo de 2024. La campaña ya ha recaudado la increíble cifra de $119,000 a fecha de 19 de julio de 2024. El apoyo de los aficionados fue enorme. Era su forma de expresar su agradecimiento a quien había sido su guía en el camino hacia el éxito. Gracias al trabajo de todos, Richard tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante con el espectáculo. El modesto conserje de Terre Haute, Indiana. Richard seguía siendo el mismo a pesar de sus nuevas riquezas. Preocupado de que pudiera haber un problema subyacente, se preguntaba cómo podía transformarse en una diva cuando nunca antes había sido la persona más llamativa. Con más de 19 millones de visitas en el momento de escribir estas líneas, el video de Richard ha superado a todos los demás de esta temporada de America's Got Talent en YouTube. Al mostrar la extraordinaria habilidad de Richard, America's Got Skill solo tocó la superficie de su conmovedora narración. Lo que sigue es una lista de hechos sobre Richard Goodall que America's Got Talent omitió. Un viaje lleno de obstáculos y dificultades hasta llegar a America's Got Talent. El ascenso al estrellato de Richard Goodall es una historia de tenacidad, fuerza y tenaz persistencia que sirve de inspiración. Siguió persiguiendo sus objetivos a pesar de su avanzada edad. Su eterno amor por la música fue la fuerza motriz que le impulsó a presentarse a AGT. Siempre había deseado que su voz fuera escuchada por más gente, y AGT le dio la oportunidad de hacerlo. Richard, lleno de optimismo e ilusión, tomó la arriesgada decisión de presentarse a America's Got Talent en 2009. Estaba dispuesto a demostrar su excepcional talento musical. Cuando no superó la primera ronda en Chicago, sus expectativas se vieron súbitamente truncadas. A pesar de sus primeros sentimientos de desesperación, Richard se armó de valor para afrontar su situación diciéndose a sí mismo que hay una bendición en cada contratiempo. Richard redobló sus esfuerzos y se presentó a The Voice, otro popular programa de talentos. Para esta ronda de audiciones, subió un video suyo interpretando la legendaria canción Don't Stop Believing, con la vana esperanza de que las cosas cambiaran. Los organizadores le enviaron otro desalentador correo electrónico que empezaba así. Hola, Richard. Significa mucho que te hayas tomado la molestia de participar en nuestro casting en línea. Tu interpretación de Don't Stop Believing ha sido cuidadosamente evaluada. Lamentablemente, no pasarás a la siguiente ronda. Sigue trabajando duro y esperamos verte en la próxima temporada. La noticia le rompió el corazón a Richard. No podía creerse que no hubiera vuelto a suspender el programa. El correo electrónico contrastaba con los numerosos elogios que había recibido en Internet. Parecía como si los elogios que recibía fueran por simpatía, o como si alguien le hubiera mentido sobre su voz. Durante ese tiempo, Richard luchó contra sentimientos de decepción y duda, para que todo el mundo sepa que soy digno de la voz. Pero la gente normal no vale en este mundo, dijo en las redes sociales, expresando su frustración. Gracias por todo lo que has hecho para ayudar. Richard Goodall. Los fans reaccionaron con fuerza, ofreciéndole su rápido apoyo y acusando a La Voz de favorecer a los hombres más jóvenes en sus decisiones de casting. Richard nunca perdió la esperanza.
repitiéndose una y otra vez que era lo bastante bueno a pesar de su situación actual. Con el incesante apoyo y ánimo de sus otros compañeros, estaba seguro de que poseía las cualidades necesarias para alcanzar el éxito. Una vez más, las esperanzas de Richard se reavivaron. Su tenaz persistencia dio sus frutos, ya que acabó apareciendo en America's Got Talent, a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, Richard ya había probado el éxito viral antes de eso. ¿Por qué razón pudo haber tenido ese momento? ¿De qué manera contribuyó a su éxito? Sigue aprendiendo. El momento viral. Para conmemorar la finalización del quinto curso en la escuela primaria Davis Park, en 2022 se celebró un concurso de talentos. Al evento asistieron tanto los niños como el personal de la escuela. Tras el acto, los profesores pidieron a Richard que interpretara una canción para los alumnos. Sin embargo, Richard no sabía que la situación iba a dar un giro en una dirección diferente. Sin embargo, esta vez optó por interpretar la poderosa canción Don't Stop Believing, una canción que instaría a los niños a seguir creyendo en sus aspiraciones. Normalmente, cantaba God Bless the USA, de Lee Greenwood. Cuando empezó a sonar la canción Don't Stop Believing, Richard salió al escenario con pantalones, zapatillas de deporte, una gorra de béisbol y un par de llaves desproporcionadamente enormes que colgaban de su cinturón alrededor de la cintura. Su voz de oro tocó la fibra sensible del público, resonando profundamente en ellos y creando un momento que permanecería en sus corazones para siempre. Aunque los niños eran incapaces de comprender lo que oían, era evidente que se lo estaban pasando en grande. Lo demostraron agitando los brazos y, finalmente, poniéndose en pie de un salto para bailar junto a los adultos del público, que estaban impresionados. Inmediatamente después de la primera línea de la canción, una persona que estaba cerca de la cámara soltó un grito, y su voz transmitía una sensación de asombro. Mariah Dean, una mujer que trabaja con uno de los alumnos de Davis Park que tiene necesidades especiales, quedó impresionada por la impresionante actuación de Richard. Decidió grabarla y luego subió el video a TikTok. El video no solo captaba la habilidad natural de Richard, sino que también tenía en cuenta sus importantes aptitudes musicales. Al día siguiente, Dean informó a Richard de que había subido un video suyo a TikTok. Esto ocurrió mientras Richard realizaba sus tareas cotidianas. En ese momento, más de 100,000 personas ya habían visto el video. Al final de la semana, el video ya había superado el 1,000,000 de visitas, lo que causó gran sorpresa y aprecio entre quienes no podían creer que un conserje pudiera tener una voz tan notable. Richard no tenía ni idea de que su video se convertiría en viral. El tipo de respuesta que nunca antes había tenido le dejó perplejo y sin saber qué pensar. Aunque Richard había estado compartiendo videos en su perfil de TikTok con regularidad, fue precisamente esta actuación la que le proporcionó su primera gran oportunidad. Aunque cantó para inspirar al público con la letra de la canción, no estaba preparado para la popularidad que vendría inmediatamente después. ¿Cómo la abordaría? ¿Hasta qué punto la aceptaría o querría seguir con su vida normal? La popularidad de Richard, subido a la ola que siguió a la tormenta. Richard pudo aprovechar oportunidades mayores y mejores de lo que nunca hubiera imaginado gracias a la oleada de popularidad. Consiguió llamar la atención de varias personas influyentes de la industria musical con su video, que se hizo viral. Steve Perry, antiguo vocalista de Journey que contribuyó a la composición de Don't Stop Believing, fue una de las personas implicadas. Al ver el video de Richard cantando, Perry se sintió muy afectado por la increíble actuación de Richard. En la celebración de despedida que UT Abdu organizó para el ganador del Golden Buzzer, el público no defraudó sus expectativas. Richard escuchó comentarios sinceros de miembros de la comunidad de Terre Haute durante la fiesta de despedida. Entre ellos se encontraban la presentadora de la WTWA Dana Winklepleck, Chris Himsel, superintendente de la Corporación Escolar del Condado de Vigo, y Braden Sackbun, alcalde de Terre Haute. Por otra parte, fue el aderezo de Mullen el que obsequió a Goodall con un suministro vitalicio de productos de la empresa. La decisión de comprometerse pareció natural, según Penny Shaw, propietaria de Mullen, porque sabe por lo que está pasando Richard. Dar algunos conciertos en Terre Haute
incluido su ya icónico Don't Stop Believin', fue idea de Richard antes de poner rumbo al oeste. Pero el cantante de country Walker Hayes, que compartió escenario con Richard, en el mill no hace mucho, decidió que debía ser él quien recibiera la bendición. Se presentó en la fiesta en un reluciente automóvil nuevo y le entregó las llaves a Richard. Richard salió del recinto ferial con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Nuestros mejores deseos para él, que se prepara para actuar en directo en America's Got Talent, que solo tenga éxito y felicidad. Muchos dirían que la vida de Richard Goodall siempre ha sido normal. Richard, un chico de mediana edad de Terre Haute, Indiana, siempre había sido feliz con su sencilla vida de conserje de escuela, manteniendo limpios los pasillos y haciendo sonreír a la gente. Pero la voz de Richard era lo que le diferenciaba de sus compañeros. Llevaba años actuando en pasillos vacíos y ante algún que otro estudiante interesado que le oía cantar de fondo. Su voz rica y grave delataba la profundidad de sus emociones y experiencias vitales. Para Richard, cantar era más que un pasatiempo. Era un medio de expresión personal y un refugio contra la monotonía de la vida cotidiana. Pero Richard nunca se había planteado una carrera musical. A pesar de que sus aptitudes eran evidentes, para él, todo había sido un sueño, y hacía tiempo que lo había olvidado. Cuando sus compañeros de trabajo le propusieron presentarse a America's Got Talent, todo cambió. Richard se mostró reacio al principio, pero cedió a su persuasión, y pronto se encontró preparándose para enfrentarse a los jueces de AGT y contar su historia al mundo. Eligió Don't Let the Sun Go Down on Me de Elton John, una canción atemporal con un gran valor sentimental para él. El público enmudeció cuando empezó a cantar, cautivado por la sincera sinceridad de su voz. Los jueces parecían afectados y el público aplaudió a rabiar cuando Richard concluyó. El primero en subir al escenario fue Simon Cowell, famoso por sus críticas mordaces. ¿Dónde has estado escondido la última década, Richard? Se asombró e inquirió. Los demás jueces estuvieron de acuerdo con Simon y ovacionaron a Richard, mientras se deshacían en elogios hacia él y le hacían pasar a la siguiente ronda. El curso de la vida de Richard cambió bruscamente cuando su actuación se hizo viral. Richard Goodall se hizo famoso de repente. Su actuación causó revuelo en las redes sociales, y las agencias de noticias se apresuraron a informar sobre la heroica historia del humilde conserje que tenía una voz angelical. Pero Richard no solo adquirió fama, sino también oportunidades. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos tras su debut en AGT. Empezaron a lloverle ofertas. Un estudio cercano se puso en contacto con él y le ofreció la oportunidad de grabar un álbum. Nuestro objetivo es ayudarte a mostrar tu talento al mundo, declaró el productor. Aunque nunca había estado en un estudio de grabación profesional, Richard estaba tan emocionado como nervioso por esta oportunidad única en la vida. Poco después empezó a recibir peticiones para tocar en todo tipo de eventos, desde festivales de música hasta galas benéficas. La oportunidad de su vida se presentó cuando un agente de talentos de Los Ángeles se puso en contacto con él, expresándole su convencimiento de que su voz podía llegar a millones de personas y ofreciéndole representarle y ayudarle en el desarrollo de su carrera musical. Las ideas se arremolinaron en la cabeza de Richard. Hacía tiempo que había enterrado su objetivo, pero ¿podría dejar su trabajo de conserje para perseguirlo? La perspectiva era aterradora, pero reunió la confianza necesaria para afrontarla gracias al aliento de sus seres queridos. Gracias a su apoyo, Richard dio el siguiente paso en su vida al firmar con una agencia. Con el tiempo, la vida profesional de Richard floreció. Su primer CD era una combinación de versiones y sentidas baladas que mostraban sus grandes dotes vocales. Después de que el disco fuera bien recibido por la crítica, Richard emprendió una gira por todo el país. Algunos de los nombres más importantes de la música incluso le permitieron actuar junto a ellos. Richard mantuvo la compostura ante su inesperado estrellato y fortuna. Entre viaje y viaje, visitaba la escuela de Terre Haute, en la que había enseñado durante muchos años. En una entrevista, comentó, «Nunca olvidaré de dónde vengo. Esta escuela, estos alumnos, son parte de mí, la vida personal de Richard Goodall,
incluido su redescubrimiento del amor. Richard Goodall estuvo casado con Patricia Sue Goodall, también conocida como Sue, a lo largo de sus más de 30 años de matrimonio. Patricia, que nació el 2 de abril de 1947, fue una compañera dedicada y comprensiva. Pat completó su educación secundaria en Richmond High School después de asistir a la escuela primaria en Henrietta. Fue costurera para Dunbrook Clothing de Lexington, empleada de Casey's de Henrietta y empleada de Dollar General en Versailles. También crió una familia. Pat y Harold dirigían Goodall Trucking. Ella poseía su licencia CDL. Ella asistió a la Iglesia Bautista West Union de Versailles. Su religión significaba el mundo para ella. Pat superó 2 ataques de cáncer. Ella hizo su parte para encontrar una cura participando en actividades de relevo por la vida. Ser abuela era algo que le encantaba. Patricia falleció trágicamente de cáncer de riñón. Al principio de su enfermedad, tuvieron que extirparle un riñón. Sin embargo, el cáncer se extendió más tarde por todo su cuerpo, causándole un dolor insoportable. La Sociedad Americana contra el Cáncer sería muy apreciada, según la petición de la familia. A pesar de la lucha de Patricia, Richard encontró inspiración y fuerza en ella. Richard dejó que el profundo impacto que ella tuvo en su vida y su fuerte amor brillaran en un sentido homenaje que compartió en las redes sociales tras su fallecimiento. Me disculpo profundamente. Aunque lo intenté con todas mis fuerzas, no fue suficiente. Si alguna vez te han golpeado en el estómago, te has tirado al suelo y te han ordenado que te levantes y vuelvas a empezar. Ya sabes lo que es el cáncer. Angela ha sido la compañera más comprensiva de Richard desde que le informó por primera vez de su premio Golden Buzzer. Estaban muy unidos, y ella lo demostró involucrándose en la experiencia AGT de Richard, desde apoyarle hasta reconocer sus logros. Además, casarse fue una señal de un nuevo comienzo para Richard y una oportunidad para continuar su experiencia con Angie. Le dijo a los jueces que iba a casarse con Angie antes de empezar su actuación en American Got Talent. ¿Cómo le fue a Richard Goodall en cuartos de final? Dedicado a su prometida, Michael Bolton cantó How Am I Supposed to Live Without You en el episodio 19. 09. Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum y Sofía Vergara le dedicaron una gran ovación. Gracias a los votos que cosechó, se coló entre los 5 mejores de la noche. Las desventajas del protagonismo se pusieron de manifiesto en el episodio 19.010, cuando él y Ronnie Saggy llegaron a cuartos de final junto a Ashes and Arrows, en lugar de Los Osos High School, iRhythm en lugar de Attraction Juniors y Hypers Kids Africa. Muchos se mostraron elogiosos, pero otros muchos se mostraron escépticos con su actuación. Un miembro de Reddit compartió su opinión sobre la actuación de Richard. Sé que Richard tiene muchos fans en Reddit debido a su excelente voz y a la ausencia de una historia triste, dijo. Pero su propia opinión era que no era particularmente atractivo. Aunque la voz de Richard es impresionante para un hombre de unos 50 años, debo admitir que no me impresionó del todo. Sin embargo, le reconoceré el mérito de su actuación en las semifinales. Al fin y al cabo, no quiero que todas las historias tristes reciban zumbidos de oro. Se ha vuelto ridículo. Las cosas buenas y malas que la gente dice de los famosos son inevitables. Por lo tanto, esta afirmación no es sorprendente. La noticia sobre Richard corrió como la pólvora. Tras el concierto, recibió más atención de la que había previsto. Tras su emisión, mucha gente le apoyó. Según la entrevista de Richard con la BuzzTV, hubo miles y miles de mensajes a los que no pudo responder. Ni siquiera Tom Greenberg, compañero de banda de Richard, se sorprendió por el resultado. Afirmó que lo había previsto y que Richard había sido castigado con razón. Según explicó, es simplemente excepcional en Journey. Cuando le pones a trabajar en una canción de Journey, brilla de verdad. Canta Journey como nadie. La ascensión de Richard Goodall de conserje a cantante famoso ejemplifica el poder transformador de las aspiraciones y las posibilidades que pueden alcanzarse mediante audaces saltos de fe. Su vida demuestra que perseguir los sueños es posible a cualquier edad y que de los entornos más inverosímiles pueden surgir personas extraordinarias.
y su historia ha inspirado a gente de todo el mundo. Les estoy agradecido por sintonizarnos. Si le gusta este video, le agradecería que lo compartiera y se suscribiera. Pulsa play en el video que se está reproduciendo en tu pantalla para ver más material alucinante.